El tema de hoy se llama Retomando la armadura de Dios. Retomando la armadura de Dios, esta se encuentra en Efesios 6, principalmente en Efesios 6, 10 en adelante. Esta lección nos va a enseñar muchísimo hoy. Yo sé que hay muchísimos en que están conectados y están en el grupo en que ya han escuchado de este mensaje, ya saben lo que es la armadura de Dios, pero sé y entiendo que también hay muchos jovencitos en que desconocen sobre esta palabra, sobre esta promesa, y también desconocen el cómo usarla, el cómo usarla en el diario vivir, cómo estar embestido de esa cobertura, de esa armadura de Dios. Le pido a Gerson que por favor me ayude a leerlo, porque la Biblia de Gerson es una versión un lenguaje muy bonito, a mí me gusta mucho. No es lo mismo que la Reina Valera. Buenas noches a todos. Bueno, voy a hacerles leyendo Efesios 6, 10 al 20, o cualquier cosa, si gustan, lo buscan. Y la versión que yo estoy leyendo, la que se llama Sumami, es la palabra de Dios para todos, cualquier cosa. Y dice así: finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse por los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Entonces manténganse firmes, pónganse el cinturón de la verdad, protéjanse de la coraza de la justicia, con la coraza de la justicia de los santos. Oren también por mí para que yo tenga valor cuando esté anunciando la buena noticia y que los que escuchen puedan entender el plan secreto de Dios. Mi trabajo es ser delegado de Dios para anunciar su mensaje y por eso estoy preso. Oren a Dios para que yo diga ese mensaje como debo hacerlo sin miedo. Amén. Muchísimas gracias, Gerson. Vamos a ver. Este pasaje bíblico nos enseña dos cosas. Nos enseña principalmente cuál es la misión de la armadura y nos da advertencia, nos advierte quiénes son los que están luchando contra nosotros. Nos dice claramente que no es contra carne ni sangre, sino contra cosas más fuertes de lo que nosotros humanamente podemos enfrentarnos. Entonces, de ahí es donde nos hace una sugerencia de cómo tenemos que estar espiritualmente bien armados. ¿Qué es el yelmo? Dice que es el yelmo de la salvación. Ese nos sirve para apagar. Vamos ahorita más adelante a ver qué es lo que apaga. La coraza de justicia. Vamos a ver, la coraza de justicia dice que es la verdad. Vamos a ver también lo que es el cinturón, que es, o el cinto de la verdad. Ahí es obediencia. El escudo de la fe, ahí obviamente que nos está hablando de la fe. La espada, que es el espíritu del espíritu, esa es la palabra, es la Biblia. Está el calzado con apresto del evangelio de la paz, ese igual es sobre la paz. Vamos a ver uno a uno cuál es la función que tiene, cómo usarlo, cómo el enemigo nos ataca y cómo podemos nosotros usarla y confrontar día a día, porque no es una lucha que yo hoy me puse la armadura y ya mañana se me olvidó y voy y hago lo que quiero, o que también voy a ponerme el yelmo y no me pongo la coraza, o me pongo la coraza y no me pongo los zapatos, o me pongo los zapatos y no cojo la espada. Es un complemento total. En ese tiempo donde se usaba muchísimo toda esta armadura, ningún soldado iba a la guerra desarmado, ¿verdad? Mucho menos sin todos estos elementos. De igual manera,
Dios nos está dando la advertencia de cómo estar todos los días armados con la cobertura de Dios. Vamos a ver, ¿cómo poder ponernos esta cobertura? Muchos se preguntarán, ¿cómo yo me voy a poner el casco? ¿Cómo me pongo la coraza? ¿Cómo me pongo la espada? Vamos a verlo entonces, cómo lo vamos a hacer. Principalmente fortalecernos en el Señor. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? En el diario vivir. Tenemos que estar buscando su presencia todos los días, constantemente, que nuestro sentir, que nuestro pensamiento, que todas nuestras acciones sean bajo la gracia y el agrado de Él. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Vivir siempre sostenidos y creyendo en su fuerza. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestra capacidad, sino la capacidad que Dios viene y nos da. Esto también tiene que ser una iniciativa o una decisión. Si yo decido seguir a Cristo, yo tengo que tomar la decisión de tener esa armadura de Dios. Si yo decido seguir a Dios y entregar mi vida a Jesús, tengo todos los días que estar completamente segura de que esa armadura está conmigo. Recordar siempre que nosotros no, por nosotros mismos, nunca vamos a vencer, que siempre necesitamos de la sabiduría, necesitamos de la bendición de Dios para poder vencer. Y este tema no es que, es que habla de la armadura de Dios y que la guerra espiritual y todo eso. No es eso, es que es todos los días. Desde que hemos sido engendrados en el vientre de nuestra madre, tenemos una misión y Dios nos ha escogido y con una misión. Y desde que nacemos, Dios nos está armando, nos está dando literal la armadura para luchar hasta el día que Él nos llame a su presencia o que Él venga por nosotros. Otras que tenemos que tener nosotros es humildad, reconocer quién es Dios, reconocer que yo necesito de su presencia, reconocer de Él, reconocer cuánto lo necesito día a día, cuánto necesito de su sabiduría, de su consejo, cuánto necesito de su perdón, de su misericordia, cuánto necesito de su cobertura. Es que eso es lo que tenemos que todos los días, constantemente estar pendientes. Tener confianza es otro. Para poder estar poniéndome esa armadura, tengo que tener confianza. Saber que Él es el que tiene el poder, que Él es el que tiene la sabiduría, que de Él viene la salvación, que de Él viene todo y que Él ya venció, que yo no tengo por qué temer, que yo no tengo por qué tener ese susto o esa angustia de que tengo que enfrentarme a tal situación porque ya el enemigo está vencido. El enemigo está vencido y Jesús lo venció en la cruz. Él resucitó y venció la muerte y lo venció y Él está sentado a la diestra del Padre y Él no nos dejó solos, nos dejó al Espíritu Santo, que es el mejor consejero, el mejor ayudador y el que nos guía. Ok, vamos a ver. La armadura de Dios, ¿en qué consiste? Vamos a ver el cinto, el cinturón. Entonces, el cinto de la verdad, eso está en Efesios 14, dice que nos cierne, nos amarra, nos ajusta, nos mantiene firmes, es lo que protege también la coraza, el cuerpo. Sin el cinto que nos ajuste, como les digo, puede que una persona se quede desnuda, ¿cierto? Y me llevaba al texto bíblico donde Adán y Eva, cuando pecaron, se encontraron desnudos. ¿Se recuerdan de ese texto bíblico? Que ellos se encontraron desnudos. ¿Qué pasó? ¿Por qué cuando ellos se encontraron desnudos, qué fue el pecado que ellos cometieron? ¿Qué fue lo que pasó para que ellos se escondieran de Dios? ¿Alguien se recuerda? Desobediencia. El pecado de desobediencia. Cuando viene el pecado de desobediencia, nos separamos de Dios.
no es que Dios se separa de nosotros, es que nosotros nos separamos por el pecado de desobediencia, nos separamos de Dios. Entonces, si ese cinto no está bien firme en sujetándonos, quedamos desnudos. Y el desnudo es cuando nos damos cuenta de que estamos cometiendo un pecado y que lo practicamos y que no nos separamos de ese pecado. Cuando Adán y Eva pecaron por desobediencia, se escondieron de la presencia de Dios. Y me decía el Espíritu Santo, hoy por hoy muchísimos están huyendo a mi presencia. Están huyendo de la presencia del Espíritu Santo por el pecado de desobediencia. Dios está ahí, de igual manera que lo hizo con Adán y Eva. Trae vestiduras y los cubre y perdona sus pecados, pero tienen que reconocer el pecado. Hay que reconocer el pecado, hay que reconocer que desobedecimos y que tenemos que venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, perdóname. Estoy cometiendo un pecado de desobediencia que aún sabiendo yo que está mal, lo sigo haciendo, lo sigo cometiendo. ¿Por qué? Porque hay pecados en las que son tan fuertes que humanamente yo no puedo desligarme. Hay pecados que me han atado tanto que humanamente mis fuerzas no son suficientes para desligarme y para ser libre. ¿Qué tengo que tener? Confianza, humildad, reconocer que si estoy haciéndolo en el nombre de Jesús, saber que Él nos ha dicho que Él es nuestro abogado, que Él es nuestro abogado y que podemos ser perdonados y que la sangre del Cordero es la que limpia todo pecado, desobediencia y cualquiera que se llame. Y venir y reconocer. Y entonces vengo y me pongo el cinto, me pongo el cinturón y me amarro las enaguas o me amarro los pantalones y ya no más. No más hasta aquí. Y en el nombre de Jesús no voy a seguir. Ahí vamos a hacerlo. ¿De acuerdo? La coraza de justicia. Vamos con la coraza de justicia. Es con la capa o con la gabacha, con lo que han traído, se la ponen y vamos armándonos poco a poco. Ponen la gabacha y luego el cinto, ¿verdad? El cinturón para que no se le caiga. La coraza de la justicia. ¿Dónde está Catita? ¿Dónde está Rosibel? ¿Dónde está Pame? Pame no se puso la coraza tampoco. ¿Dónde están el resto? Eso. Catita, muy bien. Muy bien. Excelente. Muchachos, muy bien. Se ven muy lindos. Vamos poco a poco. Ok, la coraza. ¿Qué es la coraza? La coraza es lo que cubre, por decirlo así, mi tronco. Es lo que cubre los órganos vitales del soldado. ¿Qué órganos vitales tengo yo en mi tronco, en mi vientre? ¿Cuál sería el órgano más vital que tenemos ahí? El corazón. El corazón. Y espiritualmente se dice que tenemos el alma. Tenemos el alma. También como en el estómago. Se dice, yo no lo se dice. Tener la coraza bien puesta, porque el enemigo va a llegar y nos va a atacar. Va a atacarnos los órganos vitales, que es el corazón y el alma. ¿Y qué es? No es que literal va a llegar con una espada y me va a pegar, o una bala perdida, puede que sí. Pero las emociones, los sentimientos llegan a mi corazón. Y cuando llegan a mi corazón, es muy probable que yo los lleve a la práctica en la vida. Cuando un pensamiento llega a mi corazón, primero llega a mi mente, pero cuando baja al corazón, yo lo voy y lo hago en la vida, lo hago real. ¿Qué sucede con esto? Muchísimos pecados principalmente, pecados en la carne, como es el adulterio, la fornicación,
Primero, están en la mente, se formulan en la mente y se bajan al corazón. Cuando se baja al corazón, ya perdí la confianza, perdí el temor a Dios y entonces lo hago. Lo hago. Una pregunta, ¿y qué hacemos cuando se están formulando esas ideas en la mente? Nosotros, digamos, en la parte espiritual, ¿qué herramienta, qué podemos hacer cuando se está ahí anidando? Ajá, claro. Es muy importante esa pregunta que está diciendo Jorgito. Inmediatamente, cuando el pensamiento viene a nuestras mentes, que de hecho se ha investigado que el 90% de nuestros pensamientos son negativos. En el día, el 90% de nuestros pensamientos son negativos. Siempre vamos a tener, ¿por qué? Porque es por la naturaleza de la carne. Tenemos pensamientos de temor, de angustia, de frustración, pensamientos donde recuerdos, cosas que ahí vienen. Pero en el momento en que llegue a nuestra cabecita, que ahí donde se está formulando el pensamiento, la palabra de Dios. Llevad todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Es la palabra. Si una mentecita está vacía, la mentecita vacía es, que ahorita lo vemos con lo que es el yelmo o el casco, es un blanco perfecto para el enemigo. Cuando nuestra mente está alimentada de la palabra de Dios, tenemos completamente seguridad de que la herramienta principal es esta, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo le dijo, escrito está, y por la palabra, resistid al enemigo y él huirá de vosotros. Es por la palabra. Como lo decía en la introducción, no es por nuestras fuerzas, porque hay pecados, hay cosas que humanamente nosotros no podemos vencer, pero en la palabra de Dios, justo es la principal que viene, es en nuestra mente y es la herramienta donde la principal, donde el enemigo huye. ¿Por qué? Porque no puede resistir a la palabra. Entonces, para yo ir entendiendo, entonces, por eso es importante uno conocer la palabra, estudiarla y aprenderse versículos, para cuando nos lleguen esos ataques, saber qué herramientas usar. Entonces ya logro entender, ¿verdad? ¿Cómo parar ahí que no llegue el corazón? Es aplicar la palabra a esos pensamientos. Es correcto. Eso lo vemos más adelantito en lo que les decía, lo que es el casco, que ahí también es un nido, pero tremendo, donde el enemigo hace fiesta si no nos alimentamos en la palabra de Dios. Vamos con el calzado. ¿Ustedes creen que un soldado con un buen casco, con una buena espada, con una buena coraza, con un buen escudo, puede ir con todas las fuerzas, puede querer correr y lanzarse al enemigo, pero sin zapatos? ¿Qué hace el calzado en un soldado? Puede caminar con seguridad. Firmeza. ¿Sí? Puede llegar más largo. Puede llegar más largo. Hay confianza también, como decía Jorgito, es como una confianza, una seguridad que da al andar, ¿verdad? Es como que no hay temores. ¿Cómo usar los zapatos espiritualmente en la vida? ¿Cómo creen ustedes que podemos usar los zapatos espiritualmente? O el calzado. Vea lo que dice la palabra. El calzado es el apresto del evangelio de la paz. ¿Cómo lo podemos usar? ¿Cómo usamos los zapatos espiritualmente según el evangelio? Para trasladarlo a otros lugares, hacia otras personas, para caminar, digamos, por decirlo así, llevando el evangelio, ¿verdad? Simbólicamente, llevándolo de un lado a otro. Y los zapatos nos permiten, por decirlo así, hacer ese traslado. Exactamente, Brian, es correcto. Pero ¿qué es lo que ha hecho el enemigo? ¿Y cómo ataca esa área o esa parte de nuestra herramienta o de nuestra armadura? Ya sabemos, como dijo Brian, es ir a predicar el evangelio.
Los zapatos nos simbolizan predicar el evangelio o hablar del evangelio. Pero el enemigo, ¿cómo nos atacaría? Nos adormece o nos hace sentirnos cansados o nos hace sentir de diferentes maneras para que no vayamos, para que no lo hagamos o para que no lo llevemos. Nos ataca de diferentes maneras. Con temor también. Con temores. Muchísimas veces con inferioridades. Ustedes no saben. Los primeros años, cuando a mí se me pedía que pasara al altar a orar o a hablar, cualquier cosa que fuera, de todas maneras, por naturaleza tengo mi alteración en mis manos. Yo temblaba del miedo. ¿Por qué? Porque el enemigo, sí tiemblo, el enemigo me hacía sentir inferior. Él me hacía sentir inferior y muchísimas veces lo que es la ansiedad, la inferioridad, el temor de que la gente se burle de uno. ¿Cuántas veces está uno a la par de alguien y el Espíritu Santo le dice, dele palabra, dile que yo le digo tal y tal cosa? Y usted empieza a sudar frío, se le hace el estómago un nudo, le altera el corazón y empieza todas esas emociones con usted no le va a escuchar, no le va a poner importancia, entonces viene la ansiedad, viene el susto y se quedó callado y no lo dijo. Esas son las herramientas que el enemigo está usando y que ha usado por montones de tiempo. También nos puede atacar con la duda, porque empieza uno, ¿y será de Dios? ¿Y si me equivoco? Y, ¿qué metía de patas después, verdad? La duda, ahí está. Sí, claro, tenemos que de verdad cuando vamos a hacer eso, que sea bajo la dirección del Espíritu Santo, que no sea por emoción o por espíritu de chisme, porque eso pasa también. Escuché algo por ahí y entonces es que Dios me dijo que tal y tal cosa. No me dijo Dios, lo escuché de alguien. Eso es aparte, eso no. Pero cuando es una palabra, es más algo tan sencillo como que le diga, Dios te ama, tú eres importante para Dios, Dios te bendiga, sabe que Dios tiene propósitos de bien para ti. Cosas tan pequeñas o tan que para uno a veces es tan insignificante o palabras de esas, pero que para esa persona que si en el momento el Espíritu Santo se la está poniendo, puede ser de muchísimo peso. Vamos a ver, dice que permite la paz de Dios que llene a nuestro corazón día a día. Pasar más tiempo con Jesús nos fortalece el espíritu. Hay que pedirle a Dios mucha valentía. Pedirle a Dios que nos guíe, que nos ayude para predicar su evangelio, que seamos instrumentos de bendición, que seamos instrumentos, principalmente que seamos libres, porque las personas que no tienen la libertad, como yo no la tenía, no tenemos la capacidad o no teníamos la capacidad de poder hablar de la palabra de Dios y de su amor y de su bondad. Cuando somos libres, cuando Dios viene y libera nuestra alma, nuestro espíritu, tenemos por completa seguridad de cómo poder hablar y llevar y ponernos el calzado en nuestros pies de ir y predicar el evangelio. ¿De acuerdo? Vamos con el escudo. ¿Alguien consiguió un escudo, aunque sea la tapa? Eso. Antes de continuar con el centro, con el escudo, quiero dar como un ejemplo para lo que son los zapatos. En cuanto a eso, ahorita que estaba hablando, me vino a la mente un ejemplo que, varios decían que los zapatos pueden servir también para dar pasos firmes. Pero es curioso, no sé quiénes se han puesto zapatos tal vez, grandes y han caminado por barro. ¿Alguien ha caminado con esos zapatos por barro? Yo. Incluso por un río. Yo. Ok. ¿Cómo se siente? Horrible, se le quedan pegados y se les zafan. Es pesado. Es horrible, ¿cierto? Ok, sí. Es curioso porque hay que fijarse también en que sí, nos pueden proteger donde vamos a pisar,
pero acordémonos que las superficies donde vamos a estar pisando también tienen un simbolismo, y eso nosotros tenemos que estarlo observando, porque perfectamente podemos tener esa protección, pero ¿qué tal si no estamos caminando en la dirección correcta? Sí. Vamos a estar caminando completamente, tal vez, como decía César, nos hacen llegar más lejos. Perfecto, pero en un río no creo que llegues tan lejos. En un barro no creo que llegues tan lejos. Entonces, un ejemplo. Pero recuerde que un soldado siempre está capacitado para esas áreas. El soldado está siempre capacitado para toda adversidad. ¿Qué nos enseña eso? Que nosotros, con la palabra de Dios, con la oración, con el ayuno, tenemos la capacidad para seguir firmes para cualquier adversidad que se nos venga en la vida. En el nombre de Cristo Jesús, saber siempre que vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque no es por nuestras propias fuerzas. Porque si bien es cierto, la ilustración que dice Gerson de los zapatos pesados, unos zapatos ojalá que desean de punta de acero, con unas piernitas débiles, no llegaría muy lejos. Pero en Cristo Jesús, esas piernitas débiles, que muchísimas veces el enemigo llega a decirte que tenés piernas débiles y no puedes avanzar y no puedes ir a predicar el evangelio porque sos un debilucho, una debilucha, o porque nadie te va a creer por el testimonio que ha dado. En el nombre de Cristo Jesús, ahí sí podemos hacerlo. En Él podemos ponernos los zapatos y podemos avanzar con el evangelio, que es el apresto de la paz. Seguíamos con el escudo, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta sobre el... o seguimos con el escudo? El escudo dice que cubre varios ángulos, no es solamente una parte de mi cuerpo, sino que el escudo del soldado, donde venga el ataque, él va a poner su escudo. Él va a poner su escudo en la cabeza si vienen ataques a su cabeza. Va a ponerlos en su pecho si van a ir el pecho. A un costado. Él va a estar completamente poniendo. Vea qué buen escudo el de Naidelin. Él va a tener el escudo, es el que va a detener los dardos del enemigo. Dice que son de fuego, dardos de fuego. Él no tiene misericordia. Él no tiene misericordia con nadie. Él va a tirar los dardos, y es todos los días que está tirando los dardos, porque recuerden cómo empieza el texto bíblico. No tenemos la lucha contra carne ni sangre, sino es contra huestes espirituales que están en las tinieblas, y no es una, son legiones. Y si nosotros estamos debilitos, ¿qué pasaría? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro fin? Por eso es importante conocer cómo tengo que estar yo armada, cómo tengo que estar yo bien armado. El escudo es el que va a parar los dardos del fuego del maligno. Y vamos a ver cómo es ese escudo. ¿Cómo nos puede venir a atacar el enemigo? Con una de las principales herramientas que él usa es la duda. Él viene y nos tira duda de principalmente del poder de Dios. ¿Será que me puede sanar? ¿Será que me puede ayudar en esto? ¿Cuántas veces se ora y se ora hasta por liberación, por sanidad, por restauración, por un montón de situaciones económicas? Y por dentro no estamos creyendo a quién se lo estamos pidiendo. Por dentro estamos diciendo, puede ser, pero perfectamente no lo hace, porque estamos dudando. Y es la herramienta que el enemigo está usando, la duda. Ahí es donde el escudo viene y tenemos que estar bien fortalecidos. Otra cosa muy importante es que si no tenemos bien agarrada esa herramienta que es el escudo, los dardos nos pueden tirar con tu escudo. Y muchísimos cristianos armados en su tiempo han debilitado. ¿Cómo se debilitan? ¿Por qué? Porque no hay oración, porque no hay ayuno, porque no hay lectura bíblica. Esa es la debilidad del cristiano. Se debilita, se muere, se cansa y se agota. Y el enemigo viene
y bombardea nuestra mente, bombardea con dudas y nos destruye. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar nuestra fe. Si nosotros aumentamos nuestra fe, el enemigo se debilita y pierde su efectividad. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, escrito está. En el nombre de Jesús, todo. ¿Cómo vamos a usar el escudo? Acercándonos todos los días, todos los días. Yo voy a fortalecer mi escudo acercándome a Dios, teniendo tiempo de intimidad con Dios. Vea, me decía Dios, me decía así, ¿cuántos de nosotros pasamos horas enteras en este aparato? ¿Cuántos? ¿Ustedes creen que si nosotros nos alimentamos espiritualmente con este aparato todos los días, en babosadas, en situaciones que no nos interesan, que no nos incumben, en mensajes negativos, ¿usted cree que nos vamos a fortalecer? ¿Quién de ustedes cree que pasar horas pegados de este telefonito, de este aparatito, no es un pecado? ¿Cómo le llamaríamos a ese pecado? Pienso yo que hasta idolatría, porque se vuelve nuestro Dios. O sea, nos despertamos porque lo dejamos un momentito perdido y ya estamos, ¿qué se me hizo? ¿Qué lo hice? Y estamos desesperados. Nos despertamos y ¿qué es lo primero que tenemos en nuestras manos? ¿Será la Biblia? ¿Será que ahí está la Biblia y lo primero que tenemos nosotros es ver los mensajes que están ahí en la Biblia? Y cuando nos acostamos, ¿qué es lo último que hacemos? Ir a la presencia de Dios. Lo último que hacemos es echarle un ojito a esto. Esto se está convirtiendo en el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Esto está permitiendo que nos alejemos de Dios. Este aparatito tan pequeñito está siendo un instrumento tan grande y poderoso en las manos del enemigo para separarnos de Dios. Porque en este aparatito, ahora más adelante vamos a ver qué sucede con estos aparatitos. ¿Qué tengo que hacer yo? Tener intimidad con Dios. ¿Cómo es eso que tengo que tener intimidad con Dios? Ustedes que están bien jovencitos, ¿quién de ustedes tienen amigos y amigas de confianza? ¿Yo? Y tiene una situación y se llama, ¿verdad? Vieras que quiero, ¿me puedes escuchar? Quiero que me digan, porque ocupo que me escuches, es que necesito contarte algo que me pasó, es que me pasó esto, pero al amigo, a la amiga, ¿verdad? ¿Cierto? Pero, ¿no será que Dios está más atento a escucharnos y que el Espíritu Santo está atento a escucharnos? Y no digo que sea malo que tengamos un amigo o una amiga que nos escuche. Pero ¿cuántas veces llamamos más rápido a un amigo o a una amiga para contarle nuestras cosas que no al mismo Dios? Y es a través del Espíritu Santo. Que este aparato no nos quite la bendición que Dios tiene. Porque vamos a tener que sustituir este aparato por la presencia del Espíritu Santo. Chiquillos, y yo quiero que hoy aprendan esto. Porque es muy necesario. Ustedes es la generación que sigue, porque es una generación bendita. Pero si ustedes no se ponen las herramientas y la armadura de Dios, el enemigo los va a derrotar fácilmente y no van a llegar a dar testimonio y van a ser una iglesia totalmente falsa. Falsa. Tenemos que estar con las herramientas bien puestas en Cristo Jesús. Vamos con la espada. Esta es la espada. Esta es la espada que nos está dando Dios. La espada es la palabra de Dios, donde tenemos que estar bien armados, bien agarrados de esa espada. Como lo decíamos anteriormente, el mismo Jesús le dijo a Satanás, escrito está,
¿En dónde? En la palabra, en la Biblia. Esa es la mayor herramienta que tenemos que usar, porque todos los ataques que puedan venir, todos, si usted tiene versículos bíblicos aquí en su cabecita, lo va a sacar y en el nombre de Jesús escrito está. Escrito está, en el nombre de Jesús. Dice que la palabra es como una semilla. Una semilla que depende de donde caiga esa semilla, ahí va a crecer. Porque la palabra, recordemos la palabra en Lucas 8:5, de 5 al 12, creo que es, ¿dónde está? Sí. Donde es la parábola del sembrador, que viene y se siembra en tierra, en diferentes tierras. Que hoy usted sea una tierra fértil, donde la palabra, esa semilla, esté ahí y caiga en tierra fértil y que crezca y que nazca y salga fruto y que dé semilla en abundancia para las generaciones. Aprender textos bíblicos. Eso es lo más importante que nos lleva a vencer el enemigo. Vamos con el último, que es el 6, que es el yelmo. El yelmo es el casco. Ahora sí, todos a ponerse, los que se quitaron el sombrero. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ese sombrero? ¿Qué nos estamos cubriendo? La cabeza. Protegiendo los pensamientos que llegan a nuestra mente. Es que es esa la función del yelmo o del casco. Es cubrir nuestra cabeza. Porque de ahí salen todos nuestros pensamientos. Los pensamientos negativos o pensamientos positivos, ahí están. El apóstol Pablo ilustra bien. ¿Por qué? Porque en ese momento, en Efesios, él tenía que dejar y ir a predicar el evangelio. Y él dice, yo tengo que ir bien armado. Porque él sabía lo que le venía en el futuro, porque ya lo andaban persiguiendo por todo lado y que sus días ya se estaban acordando. Él dice, es que la duda puede venir, ¿a dónde? A mis pensamientos. Los temores, ¿dónde vienen? En mis pensamientos. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Proteger mi mente. ¿Y cómo protejo mi mente? Como lo decíamos antes con la participación de Jorgito. En el nombre de Jesús y con la palabra, escrito está. Cada pensamiento negativo que venga a mi mente, descartado en el nombre de Jesús y aplicarlo con un texto bíblico. Principalmente, tener bien claro qué es nuestra salvación, que en Cristo Jesús somos salvos. Tener en nuestra mente bien claro que tenemos la salvación. Otra cosa que tenemos en la cabecita, ¿qué es lo que tenemos en la cabecita? Aquí frontal, ¿qué tenemos? ¿Nuestros qué? Estos ojos azules, ¿verdad? Nuestros ojos. ¿Nuestros qué? Oídos. ¿Nuestra qué? Nuestra boca. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Otra vez tomamos este aparatito. ¿Qué estoy viendo yo con este aparatito? ¿Qué imágenes estoy viendo yo con ese aparatito? Recuerden que la palabra de Dios dice que nuestros ojos es la ventana a nuestra alma. Tan son mis pensamientos, tales son mis acciones. ¿Qué estoy viendo yo en este aparatito? ¿Qué estoy escuchando yo con este aparatito? ¿Y qué mensaje estoy yo enviando con este aparatito? Este aparatito es nuestro enemigo. Si no sabemos usarlo, se está convirtiendo en nuestro enemigo. Y una de las herramientas poderosas en las que hoy Dios nos está indicando es ponernos esta armadura y poder vencer el enemigo. Porque astutamente Él ha venido, sigilosamente ha venido, no con algo que no nos gusta, es con algo que nos gusta. Con imágenes que nos atraen a nuestros ojos. Con palabras que susurran a nuestros oídos, con mensajitos que podemos enviar con dulce voz y melodiosa voz. Y ay, es que aquí y es que allá. Pero detrás de todo eso, ¿quién está? Despierten, despierten en el nombre de Jesús, porque los días están cortos. Y en el nombre de Jesús,
esto pronto o viene por nosotros o nosotros somos llamados a su presencia. ¿Y cómo estamos? ¿Estamos bien armados? ¿Estamos para presentarnos delante de Él como guerrero o guerrera poderosa y decir, heme aquí, he hecho uso de todas las herramientas que tú me diste y he podido vencer en el nombre de Jesús? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida espiritual? ¿Estoy diciendo tantas mentiras como las que puedan salir de mi boca? ¿Estoy haciendo tanto engaño? ¿Cómo estoy alimentando mi alma? ¿Cómo estoy alimentando mis pensamientos? Vamos a retomar. Ok, vamos a hacer algo. Antes, todos vamos a ir simbólicamente. Son 6 elementos o 6 artículos. El casco, que es el yelmo, la coraza, el cinturón, el escudo, la espada, el calzado, la espada y el calzado. Vamos a hacerlo simbólicamente. Nos ponemos el casco o el sombrerito y vamos a orar. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar. Y vamos a decirle, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, simbólicamente hoy pongo mi casco o mi yelmo sobre mi cabeza y declaro en el nombre de Cristo Jesús que mis pensamientos, que mis acciones, que todo lo que llega y se formula en mis emociones y mis pensamientos sean bajo la dirección del Espíritu Santo. Padre, yo oro para que pongas cobertura sobre mi cabeza, para que ponga y saca todo lo que ha estado ahí acumulado. Pensamientos negativos, pensamientos aún de muerte, pensamientos de derrota, pensamientos de destrucción, pensamientos de cosas negativas, pensamientos de abusos, pensamientos que han estado ahí, inclusive guardados en mis recuerdos, que lo único que han hecho son herirme. En el nombre de Jesús, hoy me despojo de todo eso, los tiro a la basura, los tiro a donde pertenecen, y en el nombre de Jesús renuevo mis pensamientos, renuevo todo mi ser, y declaro en el nombre de Jesús que la cobertura tuya está sobre mis pensamientos, sobre mi cabeza, sobre mis ojos, Señor. Si he estado viendo cosas que a ti no te agradan, Padre, te pido perdón y en el nombre de Jesús, de hoy en adelante me comprometo, no con este grupo, no con estos líderes, sino contigo, Jesús, porque mi salvación es mía. La salvación es mía, no de nadie más. Cuando yo llegue a tu presencia, soy yo la que tengo que darle cuentas de mis acciones. No es el grupo de Sinergia, no es nadie más, sino yo. Espíritu Santo, guíame, ayúdame. Dame sabiduría para poder escuchar lo que me bendice. Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón porque cosas que he estado escuchando más bien traen temor, angustia, desesperación a mi vida. Han traído cosas negativas, me ha susurrado al oído, cosas que me incitan a hacer y van contra tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús pongo mi boca en tus manos para que solamente salga palabra de bendición, porque tu palabra dice que no podemos en una misma fuente brotar 2 aguas. En el nombre de Jesús, si mi boca ha sido tirando palabras de maldición, palabras que no te agraden, en el nombre de Jesús, o he sido provocando a alguien para que peque, en el nombre de Jesús, yo hoy bendigo mi boca. Mis palabras son para bendecir y no para maldecir. Que de mi boca salga, que haya un carbón encendido para que haya palabra de bendición y no palabra de maldición. Padre, yo me comprometo en el nombre de Jesús, voy a poner este casco sobre mi cabeza y renovarme por completo en el nombre de Jesús. Así mismo pongo mi coraza en el nombre de Jesús para la verdad, porque ahí es donde está tu verdad. Tu verdad está en mi corazón y tu verdad está en mi alma. En el nombre de Jesús pongo esa coraza, pongo el cinturón de la verdad en el nombre de Jesús y me postro en obediencia, Señor.
en obediencia a tu palabra, Señor, en obediencia a tu poder y a tu gracia y a tu misericordia. En el nombre de Jesús, tomo el escudo de la fe y todos los días, Señor, pido que aumentes mi fe, Señor, en el nombre de Jesús. Que ese escudo yo pueda tomarlo y en el nombre de Jesús todos los días pueda yo decir que tengo el escudo, que es la fe, que me fortalece, que me trae confianza, que esa fe es la que creo en tus promesas para que puedan cumplirse en mi vida en el nombre de Jesús. Papá Dios, yo tomo la espada. Me comprometo, mi Dios, me comprometo con la espada que es tu palabra, que es tu verdad, que está escrita aquí en tu palabra, Señor. Y me comprometo, Dios, a usarla principalmente en mi vida, a hacerla mía, a hacer esas promesas mías, a declarar que esa espada que es de dos filos. ¿Y saben por qué dice que es de dos filos? Porque esa palabra es para salvación o para condenación. Porque si yo conozco su palabra y la hago a un lado, esa palabra tiene ese doble filo que trae condenación a mi vida, porque ya conocí de la verdad. En el nombre de Jesús, que esa palabra sea para bendición y que sea esa tierra fértil, Señor, donde yo pueda ser esa semilla que se plante a tu palabra y que crezca y que dé fruto y que dé semilla a su tiempo y que sea de bendición para muchísimas personas. Padre, yo calzo mis pies con el calzado del apresto del evangelio de la paz. Que haya paz en mi vida, que haya paz en mis acciones, que donde yo vaya conmigo tu evangelio, que yo pueda predicar no solo con palabras, sino con el ejemplo, con testimonio, Señor, de que estoy trasladando tu fe, tu esperanza, tu venida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, es el apresto del evangelio, Señor, porque tu palabra dice, Señor Dios, que son bendecidos esas personas que van y trasladan el evangelio, que llevan tu evangelio y la paz, Señor, tuya. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, nos cubrimos, Señor Dios, con la coraza, con toda la herramienta, con toda la armadura, Señor, que tú nos diste en esta palabra, Señor amado, y la hacemos, Señor, nuestra, Señor amado, y nos revestimos, la retomamos, Señor, porque si la habíamos dejado, porque muchos la habíamos dejado a un lado, la habíamos apartado de nuestra vida, Señor, diaria y cotidiana, en el nombre de Jesús, yo hoy retomo todas esas herramientas, toda esta armadura, y en el nombre de Jesús me revisto, Padre, en el nombre de Jesús, para vencer al enemigo, en el nombre de Jesús, todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, que el bien y la misericordia estarán todos los días de mi vida, y que la cobertura del Omnipotente, que el abrigo del Altísimo, que bajo sus alas estamos seguros, creyendo en tu palabra, creyendo en tu evangelio, en tus promesas, en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo esta generación, Señor, bendigo esta generación y la declaro, Señor, que tu poder y tu gracia, Señor, y tu misericordia van a estar con ellos todos los días, y que vas a abrirles el entendimiento, Señor, que ahí donde el casco está, Señor, tú vas a traer entendimiento, vas a traer el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu, Señor, de discernimiento. Padre, en el nombre de Jesús, que ellos abran, Señor, esa mentalidad, Señor, y puedan, Señor, sentirse, Señor, dignos, Señor, de ser un instrumento tuyo y ser usado, Señor, en conforme a lo que tú les estás llamando, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Rey. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Amén.